con un repaso rapidito de qué es lo último que habíamos estado hablando. A ver qué se acuerdan. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué vimos? ¿Qué hablamos? Puede ser algo referido a las armas blancas. Puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Tipo de heridas? Bien, tipo de heridas. ¿Qué más? En cuanto a las heridas, habíamos hablado de heridas, ¿cómo eran esas heridas punzantes? Cortopunzantes, profundas. Bien. A ver, si yo les pregunto, una herida punzante, ¿qué características presenta esa herida? La punzante es más angosta, pero más profunda. Bien, bien. Se extiende más bien en profundidad, ¿sí? Que en superficie, ¿verdad? ¿Qué elementos nos pueden dar a nosotros heridas punzantes? Destornillador, cuchillo. Bien, Un clavo. bien, bien. ¿Y las heridas cortantes? ¿Cómo serían esas? Vidrio, con vidrio, con hacha. Un vidrio y un hacha. A ver, el hacha nos da una herida cortante o contuso cortante. Contuso cortante. Bien, ¿por qué? Depende de la fuerza que se haga. Bien, exactamente. Sí o sí, para provocar lo que sería el daño, en este caso el hacha sí o sí necesita de que de una fuerza, ¿verdad? No es solamente muchas veces el deslizar y que va a provocar lo que sería la herida, sino que para provocar un daño, ¿sí? El hacha sí o sí necesita de una fuerza. ¿Qué otro elemento nos puede dar una herida contuso cortante? A ver. ¿Una navaja? Una navaja, Con a ver, imagínense ustedes el dibujo, en realidad, o cómo es la herida, ¿sí? Con una navaja. Es similar a esto. un cuchillo. Bien. Al ser un cuchillo, entonces estamos hablando de algo contuso cortante o estamos hablando de algo cortante únicamente. Solo cortante. Bien. Bien. ¿Y las lacerantes, recuerdan? Son más superficiales. Bien, son más superficiales. ¿Qué más? ¿Y el daño se provoca únicamente en qué parte de la piel? En las primeras capas. Bien, en las primeras capas. ¿Cómo nosotros podemos, qué elemento nos puede dar una herida lacerante o cómo nos podríamos lastimar de esa forma?
Cuando nos caemos, por ejemplo, nos raspamos con una superficie áspera. Bien. Caída en moto, por ejemplo. Ay, esas caídas en moto, sí. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Entonces, ahí vemos cómo nosotros podemos dañar las primeras capas de piel, ¿sí? No son profundas, ¿sí? Pero siempre abarcan gran parte de la superficie, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos tenemos en claro ese tipo de heridas, ¿verdad? Sí. Bien. Y yo no les había solicitado que realicen ninguna investigación, ningún trabajito práctico en cuanto a eso. No, no que recuerdo. Bien, perfecto. Em, Hoy vamos a continuar con lo que serían las heridas por armas de fuego, ¿sí? Heridas por armas de fuego. ¿A qué estaríamos haciendo referencia o de qué vamos a hablar más precisamente si hablo de heridas por armas de fuego? La misma palabra lo dice el arma de fuego. Exactamente. ¿Y qué es un arma de fuego? Pistolas, armas, escopetas, todo lo que tenga que ver con la pólvora. O sea que las armas de fuego están relacionadas con la pólvora, ¿sí? Ahora, ¿cómo piensan ustedes que se dan esas heridas por armas de fuego? ¿Cuáles son las características que vamos a notar nosotros en un cuerpo para justamente aseverar o decir que estamos frente a una herida por arma de fuego? Por el orificio, Bien, presenta un orificio de entrada. ¿Qué más? de salida también puede ser. Bien, pueden llegar a presentar un orificio de salida. ¿Qué más? A ver qué otras características más nos puede dar a nosotros una herida por arma de fuego. Es una herida punzante también por la profundidad. Bien, bien. Puede ser punzante y puede ser pérfora. Ah, bien. ¿Qué más? A ver qué más. Presenta orificio de salida, orificio de entrada y va a presentar un trayecto, ¿sí? Igual que lo que serían las heridas por armas blancas, sobre todo aquellas punzantes, ¿sí? Nos dan también lo que sería un trayecto. Pero ahora bien, nosotros las principales características dentro de heridas por armas de fuego, ¿sí? Vamos a notarlos en realidad en frente a lo que es el orificio de entrada, ¿sí? Nosotros si vemos un orificio de entrada de un arma blanca, ¿sí? Nosotros vamos a ver únicamente, a ver, por ejemplo, una herida punzante, ¿sí? Vamos a ver ese pequeño orificio y vamos a ver rastros de sangre, ¿sí? En una herida producida, ¿sí? Por lo que sería un arma de fuego, no solo vamos a ver el orificio, ¿sí? Sino que a su vez vamos a ver otras características que les van a dar, obviamente, todo lo derivado de la pólvora, ¿sí? Como son quemaduras, como son tatuajes, que obviamente dentro de las investigaciones y dentro de la forma en la que nosotros tenemos para examinar esas heridas, van recibiendo un nombre, ¿sí? Otra característica fundamental que tienen, ¿sí? Es que la mayoría presentan un orificio de salida.
Ese orificio de salida muchas veces es en forma de flor, ¿sí? O con bordes vertidos, pero obviamente van a estar dando dependiendo la distancia en la que se ejecuta el disparo, ¿sí? Y la velocidad a la que sale o cómo sale lo que sería el proyectil una vez que deja el cuerpo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el trayecto que nos da una herida por un arma de fuego, ¿sí? Tiene que ver la distancia, como acabo de decirles, y la velocidad que va a alcanzar al momento de ingresar al cuerpo y de salir, ¿sí? Cuando ingresan con muchísima velocidad, ¿sí? Pero ese trayecto no es que va a ser un trayecto recto, el que nosotros vamos a encontrar, sino que, ¿qué pasa? Que dependiendo de la zona por donde ingresa el disparo, ¿sí? Va a haber músculos, van a haber huesos por donde ese disparo, ¿sí? O ese proyectil va a ir impactando o va a ir chocando, el cual lo va a hacer que vaya perdiendo obviamente la velocidad y obviamente en base a eso también va a ser el orificio de salida que va a dejar. ¿Sí? Muchas veces ocurre que se recibe un impacto a la altura de, por ejemplo, las clavículas, ¿sí? Y muchas veces no es que sale derecho a la altura de los omóplatos, sino que puede salir por abajo de los omóplatos o mucho más abajo a la altura del abdomen, ¿sí? Esto, repito, tiene que ver con los músculos y los huesos con los cuales va a ir impactando el proyectil, ¿sí? Y eso va a hacer que pierda velocidad y que obviamente ese trayecto sea distinto a de dónde entró hacia dónde salió, ¿sí? Principalmente, nosotros acá vamos a definir, ¿sí? Lo que es un arma de fuego. Vamos a tener un concepto un poco pequeño, ¿sí? Pero para que más o menos ustedes entiendan qué es un arma de fuego. Y obviamente en la unidad de balística lo vamos a ver un poco más explayado a lo que sería ese concepto. Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué es un arma de fuego? ¿Qué me van a contestar? ¿O qué me pueden decir ustedes en cuanto a qué es un arma de fuego? ¿Es un arma letal o definiendo el arma en realidad? Sí, no siempre es letal. Mm. Un aparato o dispositivo que está justamente hecho para disparar proyectiles. No, es un dispositivo. ¿Es un dispositivo o es una máquina? Una máquina. Una máquina ¿qué hace? Que propulsa un proyectil de alta velocidad. Y ¿y de qué forma lo propulsa? ¿A través de qué? De la velocidad. ¿Y qué le confiere la velocidad? La expansión de gases. Bien, la expansión de gases que les da la... Que produce la quemadura. Bien, pero esa expansión de gases, ¿quién la da o cómo sale esa expansión de gases? ¿Qué es lo que tiene que contener este dispositivo, en este caso, o esta máquina, para que aparezcan esos gases y esos gases le confieran la fuerza al proyectil para poder salir por la boca del cañón? La energía que se libera. Bien, la energía. ¿Y de dónde saca esa energía? En la pólvora. Bien, ahí está, sí. Entonces, nosotros, si vamos a definir lo que sería entonces un arma de fuego, vamos a estar hablando de qué? De un aparato mecánico que propulsa un proyectil a alta velocidad a través de un tubo como resultado de la expansión de los gases que se produce al quemar lo que serían
el combustible, en este caso la pólvora, ¿sí? En cuanto a estas heridas por arma de fuego, algunas pueden causar la muerte y otras no, ¿sí? Igual a lo que serían las heridas por armas blancas, que muchas veces pueden causar heridas graves, ¿sí? Pero no la muerte. Las heridas por arma de fuego es muy similar, pero obviamente acá nosotros tenemos el plus o tenemos ese extra, ¿sí? Que tiene que ver con que muchas veces no necesitamos estar cerca de la víctima, ¿sí? Para poder dañarlo con este tipo de armas, ¿sí? A diferencia de un cuchillo o de una espada, de un martillo, ¿sí? Que sí o sí tenemos que guardar cierta distancia con lo que sería la víctima. Con las armas de fuego no. Y dependiendo de la distancia desde la cual se ejecuta el disparo y obviamente teniendo en cuenta el tipo de arma con el que se va a disparar, nosotros vamos a poder tener heridas que pueden causar una muerte o heridas graves o no tan graves. ¿Sí? Bien. Les voy a mostrar un pequeño power. Bien, ahí se está cargando. Me avisan cuando puedan visualizar, ¿sí? ¿Pueden visualizar, chicas, ahí? No, todavía no. A ver, voy a reiniciar.
Hasta acá más o menos me van siguiendo, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda? No sé, Se entiende bien, profe. bien. No sé por qué no puedo eso. Ahora debería salir. Bueno, no me gustaría. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es necesario que se pueda identificar a simple vista una herida, o sea, poder distinguir en realidad lo que sería una herida por arma de fuego con una herida por arma blanca, que pueden llegar a tener ahí algunas similitudes? Pero ustedes piensan, ¿cuán importante sería para ustedes como auxiliares poder identificar o poder saber más o menos frente a qué están trabajando o frente a qué deben de desempeñarse? ¿Qué piensan? ¿Cómo identificar las heridas, profe? Es la pregunta. Ajá. Y yo creo que viéndolas se nota la diferencia. Sí, a simple vista Sí. hay diferencias, ¿sí? Pero hay algunos truquitos, por ejemplo, estas de las heridas punzantes con heridas por armas de fuego a una distancia mayor a lo que sería el metro, ¿sí? Ahí pueden llegar a tener una similitud. ¿Por qué digo esto? Nosotros cuando tenemos una herida punzante, ¿sí? La mayoría de las veces, sí, el orificio que se produce sí es apenas chiquitito, sí, pero obviamente es extenso en lo que sería mi profundidad. Lo mismo pasa con lo que sería una herida a través de realizada con un arma de fuego a una distancia mayor a 1 metro entre la persona que dispara y lo que sería el blanco. Y obviamente, si es un arma de calibre pequeño, ¿sí? Se va a asemejar muchísimo a lo que sería un orificio de entrada con un arma blanca, ¿sí? Entonces, es por eso que ahí nosotros tenemos que agudizar lo que sería nuestra visión, nuestro campo visual en realidad, para poder detectar y distinguir si es que es efecto de un arma blanca o de un arma de fuego, ¿sí? Profe, Diga. yo creo que igual el arma de fuego es como que el orificio siempre es como que queda para adentro. En cambio, con la del cuchillo es como que cuando sale, como que la desgarra un poquito. Es como más limpio el orificio de la bala, creo yo. Sí, sí. Ya que Pero tiene la entrada nomás y no la salida, digamos, del momento, digamos, de lo que haría un cuchillo. exactamente, sí. Bueno, esa es una de, obviamente, las características principales que puede presentar lo que sería una herida por arma de fuego. Pero, ¿qué es lo que pasa?
Hay armas, ¿sí? Que dependiendo de la distancia, pueden confundirlos a nosotros con lo que serían los orificios de entrada por uno de salida, ¿sí? Y que quizás ahí digamos que estamos frente a un orificio de salida, cuando en realidad es un orificio de entrada, pero obviamente tiene que ver con los calibres, ¿sí? O las medidas de los proyectiles que se utilicen y del tipo de arma que se utilice, ¿sí? En cuanto a lo que son las medidas de lo que serían los proyectiles y las armas, eso lo vamos a ver en la próxima unidad que tiene que ver con balística, más precisamente. Pero sí es cierto, son heridas un poco más limpias, ¿sí? Pero que obviamente tienen características que son muy particulares. Por ejemplo, la pólvora, ustedes vieron que es como un polvo, ¿sí? Ese polvo, cuando comienza el proceso de deflagración, ¿sí? O sea, cuando comienza a encenderse con el fuego, hay algunos de esos granitos de pólvora que no se encienden, ¿sí? Pero que salen junto con lo que es el proyectil. El proyectil, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impactar y va a ingresar al cuerpo, y estos granos de pólvora que no han sido iniciados, ¿sí? Van a quedar como incrustados en la piel, ¿sí? Es una de las particularidades que nos presentan tanto en lo que sería el cuerpo, el blanco, ¿sí? Donde se produjo el disparo, y también de la persona que ejecutó ese disparo, ¿sí? Porque muchas veces esos pequeños granitos de pólvora quedan incrustados también en la piel de la persona que realizó lo que sería el disparo, ¿sí? Acá es en donde aparecen unas pequeñas pruebas, ¿sí? Que se les hacen a personas que se piensan que han ejecutado estos disparos, ¿sí? Como es el de parafina o la prueba de Walker, que son justamente para sacar restos de pólvora, ¿sí? De la mano de la persona que se supone que realizó el disparo, ¿sí? Con la luz ultravioleta no se puede ver tampoco. ¿Cómo, disculpas? Con la luz ultravioleta no se ve. Sí, también hay algunos reactivos que se pueden utilizar, pero obviamente están los que nunca fallan, como Ajá. son, en este caso, la prueba de Walker. La de parafina ya no se está haciendo o no se hace de la manera clásica, sino que ahora ya vienen más bien unos guantes, ¿sí? Que se le coloca a la persona que se piensa que disparó, ¿sí? Se deja actuar un tiempo, después se extrae y ahí, en teoría, deberían de quedar los restos de pólvora, ¿sí? ¿Se ven claramente, digamos, los restos? Sí, Ah, bien. sí, 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 se nota la coloración, que puede ser entre media verdosa a negruzca, que tiene que ver, bueno, esos cambios de coloración tienen que ver también con el tipo de pólvora, la marca, el tiempo que hace que no se usa y todas esas cuestiones. Bien. A ver, vamos a probar de nuevo con el Power, si no directamente se las voy a cargar en el campus. No puede ser que lo abra. Les voy a cargar entonces directamente al campus, pero les voy a compartir un video ahora para que más o menos entiendan de qué es lo que les estaba hablando. Eh,
Anteriormente en las otras clases habíamos visto los tipos de armas, cuáles son las características. Bueno, en esta ocasión nos toca revisar las heridas por armas de fuego. Y bueno, vamos a revisar algunos aspectos importantes. La primera de ellas, pues vamos a definir qué es una herida por arma de fuego. Y bueno, estas van a ser lesiones que van a estar ocasionadas por un proyectil a su paso a través del tejido del cuerpo humano. Estas lesiones van a variar dependiendo de la distancia y la zona del cuerpo donde haya penetrado dicho proyectil. Esto nos lleva a dos clasificaciones. La primera es la clasificación según su distancia de disparo. Aquí hay tres tipos. El primero va a ser disparo de contacto, que va a ser de 0 a 2 centímetros. El segundo va a ser disparo próximo de contacto, que va a ser de 2 a 60 centímetros. Y el disparo a distancia, que va a ser mayor de 60 centímetros. La segunda clasificación, que es según la zona del cuerpo, nos va a llevar a su vez a dos zonas. La primera van a ser las heridas sobre zonas blandas, es decir, no se va a encontrar ninguna placa de hueso debajo de la piel. Y en este caso, por ejemplo, podría ser el abdomen o donde no encontramos ningún tipo de hueso, que por lo regular nada más es en el abdomen. En todo lo que resta del organismo, pues se va a encontrar hueso debajo de la piel. Y la otra van a ser las heridas sobre las zonas duras. Y obviamente pues aquí ya se va a encontrar una placa ósea debajo de la piel y del músculo. Y obviamente la lesión o las características de estas lesiones van a ser diferentes a que si se hiciera en una zona blanda. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en estas zonas duras? Pues obviamente el cráneo, el tórax, alguna extremidad como los brazos o las piernas. ¿Por qué? Porque ahí existe hueso. Ajá. Y bueno, hay que hacer una diferenciación entre perforación y penetración. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, si el proyectil pasa a través de los tejidos y sale del cuerpo, se llama penetración. Si el proyectil entra al tejido pero no tiene herida de salida, entonces se llama perforación. Ajá. Entonces, la diferencia entre uno y otro es si existe o no existe herida de salida. Y bueno, vamos a ver que las heridas por proyectil de arma de fuego van a constar de tres lesiones, por así decirlo. La primera va a ser un orificio de entrada. A su vez va a tener diferentes lesiones que la van a caracterizar de el trayecto y el orificio de salida, que puede existir o no, dependiendo de la persona. Y bueno, un poquito en resumen a lo que habíamos visto antes, vamos a definir un arma de fuego. Este va a ser un instrumento diseñado para lanzar un proyectil en base a la propulsión expansiva que va a generar una convulsión de un granulado especial denominado pólvora. ¿Qué características van a tener estas lesiones por arma de fuego? Pues van a abarcar una gran gama de especialidades que van a partir desde simples contusiones, que ya sabemos que es una contusión, y van a tener sus características propias dependiendo de la naturaleza del arma que se va a emplear, de la situación y de la forma en que se actuó. No todas las heridas ocasionadas por arma de fuego van a tener las mismas características ni van a ser exactamente iguales. Para eso, estas heridas por arma de fuego se van a dividir en dos. Las primeras van a ser las típicas, que van a ser producidas por armas regulares y de uso convencional, que también ya lo hemos visto anteriormente. Y en esas lesiones la mayoría de las características de la misma van a ser exactamente las mismas. Y la otra son las atípicas, que son producidas por armas caseras, ya que no pueden presentar características regulares y son creadas de forma incompleta. Aquí las características de la lesión van a ser irregulares, no van a ser exactamente las mismas. Y eso nos va a poder ayudar a dejar mejor un diagnóstico dependiendo de qué tipo de arma fue la que ocasionó la lesión. Ok, entonces vamos a empezar con lo que es orificio de entrada. Vamos a ver que a su vez va a tener diferentes características. Las propias del orificio de entrada, va a haber un anillo de enjugamiento, anillo de contusión, cintilla de contusión o cintilla erosiva, un halo de Fish y un tatuaje. Vamos a empezar con lo que es el orificio de entrada. Vamos a ver que este orificio de entrada se va a producir al momento en el que el proyectil va a hacer contacto con la piel y la va a perforar. El proyectil produce un orificio al impactar con la víctima, sin embargo, bajo ciertas circunstancias, un solo proyectil puede producir dos o más lesiones.
sea por multifragmentación por defectos de fábrica o al chocar contra algún elemento intermedio o por la situación, posición y actitud de la víctima en el momento del disparo. Ejemplo, si una persona recibe un impacto por arma de fuego y recibe el impacto a nivel del brazo, por ejemplo, y el brazo lo tiene cerca del abdomen, probablemente ese proyectil va a ocasionar 2 orificios de entrada. El primero sería en el brazo, obviamente con su respectivo orificio de salida, y un orificio de entrada a nivel abdominal. Probablemente ya no tenga orificio de salida o pudiera ser que lo tuviera, pero no es como una regla como tal. Entonces, aquí se puede decir que un solo proyectil va a ocasionar 2 orificios de entrada. ¿Qué características va a tener el orificio de entrada? Bueno, en primera tiene que ser redondo. Este va a ser de igual o menor diámetro que el calibre del proyectil. Para que cumpla con estas características, obviamente va a estar en relación a la entrada del proyectil. Si el proyectil se hace o el impacto se hace perpendicular a la pared de la piel, entonces sí, los bordes van a estar redondeados y van a estar definidos. Pero si el proyectil hace un impacto con un ángulo más angosto o con un ángulo más oblicuo, pues obviamente el contorno, aparte de que el diámetro va a ser más grande, el contorno va a ser ovalado o va a ser oblicuo. Es ahí donde cambian las características de cada uno. Si el proyectil que hace contacto con algún elemento sólido y ese obviamente se va a deformar antes de llegar a la víctima, va a producir un orificio de entrada irregular y el diámetro, como ya les había mencionado, va a ser mayor a la del proyectil. Si el proyectil es disparado muy cerca de la persona, va a causar un orificio de entrada muy grande e irregular, secundario a la acción de los gases, sobre todo de los tejidos. En las armas atípicas, el orificio de entrada es irregular, ya que pueden dispararse proyectiles de diferentes variedades, como lo son clavos, piedras e incluso pedazos de madera. Los bordes de los orificios suelen ser irregulares y van a estar invertidos, es decir, los bordes de esa herida van a estar hacia adentro. Si el proyectil entra por alguna cavidad natural de la víctima, ya sea cavidad oral o recto, se puede clasificar como un orificio de entrada natural. Si el proyectil atraviesa ropas antes de incidir la piel, es posible encontrar fibras textiles que van a corresponder a estos ropajes dentro de la herida de entrada. Ok, vamos a ver la otra característica que va a ser el anillo de enjugamiento. El anillo de enjugamiento va a ser una estructura anular de color negruzco que va a circundar el orificio de entrada. En esta imagen que vemos aquí vamos a ver que esto rojito, esto que está más rojito, va a ser el orificio de entrada. Y la línea negra que está alrededor de eso rojito va a ser el anillo de enjugamiento. ¿Por qué se da este anillo? Bueno, pues un poquito de resumen. Vamos a ver que las balas, cuando son manufacturadas, van a tener un lubricante, al igual que lo que es el ánima del cañón del arma, y esto va a ayudar a evitar que el plomo raspe las estrías del cañón y las deforme. Esto obviamente que si pasara va a reducir lo que es su puntería. Al momento de pasar por el cañón, este lubricante arrastra y adhiere a la bala partículas de suciedad, hollín, pólvora y metales que se alojaban en el cañón sucio. Al momento de pasar a través de la piel, este va a exprimir a la bala del lubricante y la suciedad va a quedar alrededor de lo que es el orificio de entrada, quedándose como un halo sucio o negruzco, o el que también denominamos anillo de enjugamiento. Este puede existir o no. ¿En base a qué? Bueno, si la persona no tenía ninguna ropa, pues obviamente que ese anillo de enjugamiento se va a presentar más. Pero si la víctima tenía la vestimenta cumplió la función de limpiar el proyectil antes de que estuviera en contacto con la piel. Ok, vamos a ver el siguiente componente del orificio de entrada, que es el anillo de contusión, cintilla de contusión o cintilla erosiva. Por cualquiera de los 3 nombres lo pueden encontrar. Vamos a ver que esta es una estructura en forma anular que se encuentra externamente al anillo de enjugamiento, si es que este se presente. Acuérdense que en el anillo de enjugamiento este puede estar presente o no dependiendo de la vestimenta de la víctima. Regresando a lo que es la cintilla erosiva, su presencia se debe a la contusión recibida al momento en el que el proyectil va a percutir, va a distender, va a friccionar y va a quemar la piel por donde entra.
Este va a ser un anillo concéntrico que va a rodear el orificio. En ocasiones se observa en forma de semiluna cuando el proyectil va a penetrar en forma oblicua. Es de color rojizo, por lo regular aproximadamente va a medir 1 milímetro de diámetro. Y bueno, este anillo de contusión es constante y característico de los orificios de entrada, independientemente a la distancia en que se haya realizado el disparo. Es decir, si nosotros vemos una herida por arma de fuego, vamos a tener que observar si existe anillo de contusión, si es un orificio de entrada. Si no tiene esta característica, por consiguiente hay que buscar un orificio de entrada porque ese no lo es. ¿Ok? Entonces en esta imagen que vemos aquí vamos a poder observar, como ya lo habíamos visto, esto rojito que es el orificio de entrada, esto negrito que delimita eso rojito que es el anillo de enjugamiento, y lo que estábamos hablando del anillo de contusión va a ser esto grisecito que vemos aquí alrededor. Ajá. Que en todos los orificios de entrada lo van a presentar. En esta parte de acá vamos a ver exactamente lo mismo. El rojito es el orificio de entrada. La línea negra que va a delimitar ese orificio de entrada va a ser lo que es el anillo de enjugamiento. Y todo esto gris que vemos alrededor es el anillo de contusión. En su pantalla, en la parte inferior del lado izquierdo, vamos a ver dos imágenes reales de orificios de entrada. Aquí, como lo señala, en la parte del medio, esto negrito que se ve aquí va a ser el orificio propiamente de entrada. Lo que lo va a delimitar va a ser el anillo de enjugamiento. Todo esto blanquito o como aperlado que se alcanza a ver es un anillo de contusión. En la otra imagen vemos exactamente lo mismo. Aquí esto negrito es el orificio de entrada. Lo que lo va a delimitar es el anillo de enjugamiento. Y todo esto que se ve como levantadito, como rojito, entre negro, va a ser el anillo de contusión. Hay otra zona que se llama halo de Fish. Y ese es cuando existen tanto el anillo de enjugamiento como el anillo de contusión. Pues se va a denominar como esta zona. Como lo vemos en esta imagen, pues toda esta zona lo refieren como zona de Fish o halo de Fish. La distancia entre estos extremos es de este halo es igual a lo que es el calibre. Ok, vamos a ver el último componente de lo que es el orificio de entrada, que va a ser el tatuaje. Vamos a ver que el tatuaje es una marca producida por la detonación de un arma de fuego en la piel del cuerpo. Se presenta solo en el sitio por donde entró el proyectil. Está formado por 3 elementos, que son las quemaduras, la incrustación de granos de pólvora y los depósitos de negro de humo. Vamos a ver que estos elementos van a acompañar al proyectil por corta distancia. Luego se van a empezar a dispersar en el aire. Esto es aproximadamente unos 70 centímetros de distancia desde donde se efectuó el disparo. Su presencia o ausencia de la herida por arma de fuego va a indicar la distancia a la que se efectuó dicho disparo. Hablando del primer componente del tatuaje, que son las quemaduras, vamos a ver que se presentan directamente por acción de la flama y que sale por la boca del fuego, por lo que solo se observa en disparos a corta distancia. Estas quemaduras van a estar un aspecto circular concéntrico al orificio. Después van a estar la incrustación por granos de pólvora. Estos también se denominan granos de pólvora no quemados o en combustión. Viajan como proyectiles secundarios dispersándose en forma de roseta. Mientras mayor sea la distancia de la boca de fuego a la víctima, más separados estarán unos de otros. Dichos granos pueden penetrar en epidermis, ya sabemos dónde está la epidermis, o alcanzar la dermis superficial. Recordemos que la anatomía de la piel está en 3 capas, la segunda es la dermis y esta se divide en 2, que es superficial y profunda. Si logran penetrar hasta la dermis, se observarán de manera similar a un tatuaje tradicionalmente de tinta china. Esta penetración obedece al grosor de la piel. Mientras más gruesa sea la piel, más difícil será que las partículas penetren en su interior. A este tipo de tatuaje se le va a denominar tatuaje indeleble, imborrable o taracio. Aunque no pueden ser removidos por un lavado, estos pueden removerse manualmente de la pequeña herida. Si estos granos son de pólvora blanca o de nitrocelulosa, se incrustan en la piel como pequeñas partículas brillantes de diferentes colores. Casi siempre agarran tonos como naranja o azul, mientras que la pólvora negra deja un tatuaje propiamente negro. Mientras más largo sea el cañón del arma, mayor tiempo tendrá la pólvora para quemarse por completo y será menor el número de lesiones causadas por los granos no quemados o en combustión. Por tanto, es más difícil ver taracio en armas de cañón corto como revólveres o pistolas. Estas lesiones pueden ser causadas por pequeños fragmentos de metal que salen expelidos por la boca del fuego debido a la fricción entre la bala y las estrías del arma, lo cual desprende pedazos de plomo, fragmentos de metal de la camisa de la bala, pedazos de casquillo o pedazos de metales del cañón, al igual que los granos de pólvora producen lesiones indelebles.
Y por último, el depósito del negro humo o también tatuaje indeleble o borrable. Eso se debe a que el depósito de humo que sale por la boca del fuego generalmente ocupa mayor diámetro que el tatuaje indeleble. Ese depósito de humo puede removerse con asepsia en la región, es decir, si nosotros lavamos esa herida, ese tatuaje o esa lesión o ese depósito de humo se va a quitar. Por eso es que se llama tatuaje indeleble, ¿ok? Esto se debe a que los granos de pólvora no van a penetrar más allá de la epidermis y pueden ser removidos de esta manera. El depósito de humo también puede verse si el gas escapa por el espacio entre la cámara de disparo y el cañón. Este gas emerge en forma de chorro acompañado del negro humo y se observa en la víctima en un patrón lineal o en V si el arma fue disparada de manera perpendicular al cuerpo o el victimario al momento de producir dicha detonación. ¿Ok? Hay un ejemplo que, por ejemplo, si dicen si el disparo fue realizado por un arma con silenciador, la herida estará exenta de presentar el momento del tatuaje indeleble. Eso se debe a que como parte de su funcionamiento el silenciador deja escapar el gas y el humo por orificios a lo largo del cañón para que el proyectil pierda parte de su fuerza y no sobrepase la barrera del sonido. Por estos orificios escaparía el gas y la pólvora sin alcanzar a la boca del fuego. Y bueno, como lo vemos aquí en esas imágenes, en la parte de arriba pues vamos a ver los mismos componentes que ya habíamos visto. Haciendo un resumen, pues está esto rojito, que es el orificio de entrada propiamente. Está lo que lo va a delimitar, que es esta línea negrecita que está aquí, que es el anillo de enjugamiento. Y esto gris, que es el anillo de contusión. Después todo lo demás, lo que vemos aquí, es el tatuaje. Recordemos que el tatuaje pues, se divide en tres porciones, que son las quemaduras, la incrustación de granos o pólvora, o también ya de tatuaje verdadero, y el depósito de negro humo o tatuaje borroso, o borrable, perdón. Y en la parte de abajo, en esta imagen que vemos aquí en su pantalla inferior derecha, vamos a ver que se encuentra lo que yo les mencionaba en relación a los granos de pólvora, que conforme la distancia sea más larga en relación a la víctima, pues obviamente los granos de pólvora se van a empezar a dispersar y van a penetrar, van a estar más separados a que se hiciera a una corta distancia. Y bueno, pues hasta aquí este video llega solamente en lo que es el orificio de entrada. Posteriormente vamos a ver lo que... Bien, más o menos. Entonces, pudieron ver las características que le son propias a un orificio de entrada, obviamente con un arma de fuego. Sí, profe. Bien. A partir del día viernes vamos a, bueno, van a tener cargado el apunte en cuanto a lo que son estos conceptos, ¿sí? Que se pudieron ver acá en este video. Van a tener un Power, ¿sí? Y les quería consultar, de estos 2, 3 días que quedan de la semana, o sea, contando el día sábado, ¿en qué horario ustedes más o menos están libres? ¿Para qué? Para recuperar la clase del miércoles pasado. ¿O Para qué mí, les quedaría más cómodo? para mí este horario está bien, profe. Cualquier día de la semana. Bien. ¿El resto de las chicas? Profe, este horario para mí está bien. Bien. Yo, por ejemplo, mañana jueves a este horario no podría porque tengo otra reunión, Ajá. pero viernes sí estoy libre. Bien. Bien, entonces. Bueno, hablo esta mañana a la mañana con la gente del instituto y posiblemente entonces recuperemos el día viernes, ¿sí? En el mismo horario de las 18 horas. Vamos a ver si tengo sala disponible para en ese turno y les voy a estar avisando por el grupo y ahí en el grupo también les voy a cargar el link para que puedan acceder a la clase recuperatoria, ¿sí?
Bueno, ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. no nos queda ninguna tarea para hacer. No, por el momento no. Ya lo que terminemos de cerrar en cuanto a lo que es, bueno, nos va a faltar los orificios de salida dentro de lo que son las armas de fuego. Una vez culminando eso, ahí sí vamos a tener un pequeño examen, sí, chiquitito. Va a ser múltiple opción para poder avanzar, ¿sí? ¿Esa clase la recuperaríamos el viernes, profe? ¿La de entrada, Sí. la de salida? Exactamente. Ah, Eso bien. es lo que nos quedaría pendiente. Bueno, entonces ya les voy a estar confirmando si recuperamos el día viernes, ¿sí? Pues ya. Listo, entonces. Bueno, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Que tengan un excelente miércoles. Igual. Listo. Nos vemos, profe. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos.